Te comento, quienes van a gobernar van a ser un periodo donde vamos a encontrar que va a estar acá el gobierno. ¿Qué tipo de gobierno, profesor? El gobierno de la oligarquía. Ellos van a ser los que van a estar gobernando en este tiempo. Muy bien, Nicolás de Piérola va a ser uno de ellos, exacto. Eso no lo podemos olvidar. Pero todos estos van a conformarse y se van a caracterizar como una oligarquía, un gobierno de pocos. Muy bien, Brigitte, excelente, la oligarquía. Esta oligarquía va a tener una característica, va a ser agro. ¿Qué cosa? Va a tomar en este caso la agricultura. ¿Ha visto lo que está pasando ahora en el Perú? Lo que está pasando en el sur de nuestro Perú, en Ica. ¿Ha visto que se le está pagando por un jornal y desde las 5 de la mañana? Muy bien, exacto. Se le está pagando 35 soles, y eso 36 soles, es un abuso, ¿no? Algo que similar, mira, es una basado en la agricultura, pero también es exportadora. Muy bien, exportadora. Eso tienes que entenderlo. Entonces, exacto, muy bien, Valeria nos dice la oligarquía agroexportadora. Diego nos dice Piérola, Eduardo López, Manuel Candamo, José Pardo, Augusto Beleguía, Guillermo Lingüens y Óscar Benavides, ¿no? Y ahí pues tenemos a Leguía, que después llega al poder. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Quiénes son ellos? Muchos me dirán, profesor, ellos ¿quiénes lo conformaban? Estas familias eran hacendados, acuérdate, eran hacendados. ¿Qué cosas son hacendados? Eran dueños de grandes extensiones de terrenos, de haciendas, como ahora que estamos viendo. ¿Qué más? Eran comerciantes. Eso hay que entenderlo, gente que tenía mucho poder. Acuérdate que el comercio siempre ha sido un medio para poder prosperar. No solamente ellos, sino que también vamos a encontrar que habían grandes dueños de mineros, ¿no? Eran grandes extensiones de minerías, pero también había, ¿qué cosa? Gente que ponía el dinero, el capital, se llamaban ellos banqueros. Todos ellos ahora dijeron, un momentito, no podemos permitir que los militares gobiernen. Miren Cáceres, cómo ha dejado el país. Miren ustedes, va a decir, miren ustedes a Remigio Morales Bermúdez, prácticamente fue un desastre su gobierno. Miren cómo Cáceres nos dejó con el famoso contrato Grace. Miren al cajamarquino Miguel Iglesias, que prácticamente nos dejó en la ruina. Todos ellos que eran militares y que habían participado en la guerra con Chile, ellos consideraban pues que deberían ahora gobernar. Eso era en el segundo militarismo, pero vimos su fracaso, como hubo un fracaso. ¿Qué es lo que hicieron ellos ahora? Se organizaron. ¿Para qué? Van a trabajar ahora para un partido. El primer partido, ¿cómo se llamó en el Perú? Porque el Perú tuvo el Partido Civil. ¿Te acuerdas del Partido Civil? Ya, acá va a estar el Partido Civil de nuevo. Entonces, ellos van a trabajar, mejor dicho, su proyecto va a ser el Partido Civil, pero hay que entender que ellos no van a trabajar solo, van a tener a un socio estratégico. Este socio, acuérdate, este socio, quien les va a apoyar, no les va a apoyar porque son buenos y va a decir, ellos quieren lo mejor para el Perú y yo quiero apoyarles, sino que saben qué es lo que van a hacer estos aliados. Este socio, lo voy a poner así, se llama el Imperio. A ver quién se recuerda. El Imperio Británico. Ahí está. El Imperio Británico se va a unir. ¿Para qué? No es porque le parecía interesante y decía que qué bonito el Perú, sino que mientras le apoya, ¿qué es lo que van a hacer los hacendados? También le van a dar materia prima. Los ingleses van a invertir en qué, en los famosos dineros, y acá qué es lo que van a dar los hacendados, los comerciantes, los mineros, le van a dar qué cosa, la famosa materia prima, ¿no? Eso es lo que van a hacer, la famosa
materia, vamos a poner acá, materia prima. ¿Qué es la materia prima? Son los recursos que se tenían en ese momento. Entonces, profesor, como eran pequeños, reducido este gobierno, ¿cómo se les dice? ¿Cómo también se les bautizó? Te lo voy a comentar. A este gobierno se le bautizó como el gobierno de pocos. El gobierno de unos, vamos a poner rápidamente bien, de unos pocos. Ya sabes, así se le llamaba al gobierno de la oligarquía. Acuérdate que se constituyó al interior de un país que estaba dependiendo y terminó desempeñando el papel de nexo entre el Perú y el Imperio Británico. Si tú pensabas, por si acaso, de lo que han hecho tu presidente, que ha sido elegido hace unas semanas atrás y que nos ha endeudado con un capital norteamericano, no creas que sea no es la primera vez, ya lo han hecho los demás presidentes. Y acá vemos que en el segundo civilismo, en la República Aristocrática, vemos que nos habían ya prácticamente también hecho préstamos y dependíamos más de la corona británica. Profesor, me gustaría saber el contexto, qué cosa estaba pasando en el mundo, qué cosa, cuál era el problema, cuál era la situación que podría yo decir, profesor, para poder entender. Mira, en el mundo, te lo voy a decir, y te vas a quedar sorprendido, durante esos años se producen grandes pugnas imperialistas. Eso tú tienes que entender. En el mundo se estaba dando primero la famosa paz armada en la época bella, o llamada pues para ti, para que no te equivoques, para que te acuerdes, como época bella, ¿no? La época bella, pero era la paz armada. ¿Qué cosa estaban haciendo? Los países imperialistas, así como estaban colonizando África, se estaban repartiendo como una torta a África, porque eso es lo que habían hecho. Había secretamente una paz, pero una paz donde todos los países imperialistas se estaban armando. ¿Para qué? Para que después se desarrollara lo que tú ya conoces, la famosa Gran Guerra. Profe, ¿cuál es la Gran Guerra? Nunca he escuchado eso, mi profe no me ha enseñado. No me equivoque, sí te he enseñado, pero te lo voy a hacer recordar. Llamada también, después que nació la Segunda Guerra Mundial, se le llamó a esta Primera Guerra Mundial. Así es. Entonces, profesor, en este contexto se estaba desarrollando, tiene estas características específicas, por supuesto. En ese tiempo se estaba dando todos estos procesos característicos en aquellos tiempos. Muy bien. De ahí vamos a ver, y esto es muy importante, vamos a borrar. Acuérdate, 1919, en este contexto también se estaba dando en el mundo, y me faltó poner ahí, la famosa Revolución Rusa, 1917, octubre, acuérdate, octubre de aquellos tiempos, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver algunas características que tú no debes olvidar, que tú tienes que entender, porque esta república tú tienes que recordarla como tal. Te voy a mencionar una de ellas. Primero, tenía una economía latifundista. ¿Qué cosa es una economía latifundista? ¿Qué cosa? Todo estaba basado a través del latifundio. Profesor, ¿qué cosa es el latifundio? No entiendo, profesor. Te lo voy a decir. Que estaba todo bajo los terrenos, las famosas haciendas. Estas haciendas, por si acaso, si tú has estado en San Juan de Lurigancho o eres de este distrito tan hermoso y tan emprendedor, te vas a dar cuenta que muchas de las haciendas eran del tamaño de San Juan de Lurigancho. Profesor, que un distrito prácticamente, sí, y una sola familia era la que gobernaba. En estas haciendas, ¿qué cosas se estaban produciendo? ¿Qué cosa? Yo te comenté, el azúcar. Acuérdate, el azúcar es importante. Esto nosotros lo exportábamos, no solamente el azúcar,
El algodón, acuérdate, el algodón. Imagínate, también nosotros exportábamos ello, profesor, por supuesto, nuestro algodón es uno de los mejores. Estos son los principales productos. Ha habido otros también, por si acaso, pero solamente estamos tomando el que ha tenido mayor demanda, el que ha tenido mayor producción, por si acaso. ¿Qué otra característica nosotros vamos a encontrar en esta república aristocrática? Que es importante que tú puedas tomar en cuenta. Acá falta vamos a ponerlo bien porque si no después, ahí está, ese es el nombre, ya jóvenes, porque si no después vamos a tener problemas, ¿no? A la hora que ustedes van a trabajar, ¿no? Que es importante también que ustedes toman ya. Entonces, otra característica que no deben olvidar y que deben entender, que la oligarquía civilista había monopolizado el poder. Monopolio. ¿Había qué cosa? Monopolio, profesor. ¿El monopolio cuál es? Eso que yo a veces juego, que a veces me gusta a mí jugar con mi familia, que antes jugaba con su carrito, con su billete. No, ese es casi similar, pero te voy a decir qué es el monopolio. El monopolio, existe solo un vendedor, acuérdate, un vendedor, para la cual van a existir varios, o vamos a poner X vendedores, X compradoras, X compradores. Ya sabes, mira, tenemos un vendedor y varios, ¿qué cosa? Compradores. Muy bien, Baltasar nos dice que no solamente había el azúcar, el algodón, es cierto, había también la extracción del caucho, que prácticamente nos costó, ¿no? También fue una época donde debimos haber aprovechado, pero la perdimos, ¿no? La extracción petrolera, ¿no? Y vamos a ver un poco a poco, pero para poder entender con mayor precisión cada uno de ellos. Es cierto, hay que entender que existía el monopolio, acuérdense muy bien, en donde solamente las clases dominantes tomaron el poder y excluyeron a las grandes mayorías, que eran pues las clases dominadas. No contó con un proyecto político, eso hay que entender. Prácticamente lo único que tenían de proyecto era saquear el país. También vamos a ver que acá se va a caracterizar las luchas obreras. Así como ustedes están viendo lo que está pasando en Ica, donde se le está pagando, acuérdate. A ver, antes que les diga qué cosa está pasando en Ica, que se ha vuelto algo sorprendente, que en pleno siglo XXI todavía tengamos una economía, miren, una economía del siglo XIX, una práctica, lamentablemente, que sea de esta época. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién me puede decir qué cosa está pasando en Ica y por qué están reclamando? Acuérdate que acá también se va a iniciar la lucha sindical. Acá, por si acaso, se va a tener en cuenta la lucha sindical. Acuérdate, la lucha sindical. La lucha que existía en aquellos tiempos, la lucha obrera. Vamos a encontrar que esta lucha obrera va a estar plagada de una ideología no marxista, sino anarquista, el anarquismo. El anarquismo es un origen, bien, es una doctrina filosófica, política, que en la cual es de Francia, por si acaso, porque tenemos a los primeros anarquistas franceses, pero que llegó al Perú gracias a ¿quién? Gracias, por si acaso, a Manuel González Prada, que fue un gran anarquista que escribió pues su obra Páginas Libres, que me imagino que en literatura ustedes lo han llevado, que dice, los jóvenes, no, dice así, los ancianos a la tumba y los jóvenes a obrar, ¿no? Y empieza a hablar sobre ello, ¿no? Lean Páginas Libres, van a ver que acá en esta época Manuel González Prada, un hombre anarquista que decía pues que este gobierno no debería existir, ¿no? Y un gran hombre en la cual nos habla de esto, nos habla sobre la explotación, nos habla sobre la principal fuente de difusión para ellos de esa época. ¿Cuál fue, profesor? El diario La Protesta. ¿Así se llamaba, profe, el diario? Sí, el diario La Protesta. Mira, interesante. ¿Quién estaba a cargo de esto? ¿Quién era el boss? ¿Quién era el que estaba llevando a cabo? Era pues don Manuel González Prada, ¿no? Un gran representante. Muy bien, Brigitte, es cierto, existe una explotación.
Justo ayer estaba viendo, miren, yendo, y eso no tiene nada que ver que, no, por eso está hablando de algo, no, es algo que viene desde acá estos problemas. Una señora, miren, estaba viendo el testimonio, estaba leyendo, mejor dicho, cuando le entrevistan, y dice 36 soles gana por jornal, más de 15 horas de trabajo, se levanta a las 3 de la mañana, hace su desayuno para sus hijos, para su almuerzo, y miren lo más triste, a las 5 empieza a trabajar en estas grandes haciendas, hasta de noche, por 36 soles, imagínense, por 36 soles, no tienen seguro, si se enferman, si se mueren, yo no sé nada, el dueño dice yo no sé, tú estás trabajando de forma independiente, prácticamente no existe, podríamos decir, los cuidados necesarios que debería tener todo trabajador. Eso es lo importante, y muy bien, Brigitte, que estés atenta, y espero que los demás también lo estén viendo de cerca esta problemática, y te felicito. Miren, entonces esto es lo que estaba existiendo en aquellos tiempos. Mira, te voy a comentar algo. A través de estas características, nosotros también vamos a encontrar que había una forma de explotar a los indígenas. ¿Qué, profesor? ¿Todavía se les explotaba a los indígenas? Sí, no te olvides, existía todavía la explotación indígena. Así es. ¿Y cómo era la explotación indígena? Así como están explotando el día de hoy a nuestros hermanos peruanos, que llegan a ser nuestros hermanos porque venimos de los mismos ancestros. ¿Qué cosa? En ese tiempo se estaba dando el famoso enganche. Profesor, ¿en qué consiste el enganche? Explíqueme. ¿Es de ganchos? No, no te equivoques. El enganche consistió en el endeudamiento del trabajador campesino y minero. ¿Con qué? Con pagos adelantados. ¿Qué es lo que hacía el hacendado? Mira, te vas a quedar sorprendido cómo les cautivaban. Señor, necesito que usted me pueda dar este dinero, ¿no? Por ejemplo, el patrón dice, ¿no? A ver, ¿cuánto quieres? Y le daba dinero. Es un adelanto, acuérdate. Y de nuevo venían, ya no me alcanzó, porque sabían muy bien que acuérdense que en ese tiempo había una crisis. Generalmente la gente que gozaba y tenía dinero podía alimentarse bien, podía vestirse, podía tener una casa. Poco a poco iba, el hacendado le prestaba dinero, ¿hasta qué? Le daba por adelantado prácticamente su sueldo. ¿Qué cosa pasaba? Le endeudaba. Porque llega un momento en donde le dice, tú me estás debiendo, ahora págame con tu trabajo. Pero señor, págame con tu trabajo. ¿Te das cuenta? Ese es el enganche. Sí, te doy tranquilo, todo bonito. Profe, tipo los bancos, algo similar, ¿te das cuenta? Esa es una forma de explotación. Por eso la gente que se presta en el banco es una forma de explotación. Que de verdad, profe, sí. Imagínate. Después del enganche, ¿qué tipo también de explotación tenemos? El famoso yanocaje. Acuérdate, el yanaconaje. Yanaconaje. Ya sabes, el enganche, el yanoconaje, ¿qué cosa era? Acuérdate que el yanoconaje era la explotación de los siervos indígenas que estaban adscritos a la tierra. En otras palabras, que trabajaban para las grandes haciendas. Lo único que el hacendado le daba, ¿qué cosa? Casa, comida. ¿A cambio de qué? De que le trabaje. Profesor, ¿y si él quería casarse y tener hijos? Lo tenía dentro, y si nacía dentro de la hacienda, también tenía que pasar por ese proceso de esclavo. En otras palabras, profesor, podemos decir de esta forma: los yanoconajes son esclavos en el siglo XIX y siglo XX. Así es. Profesor, no lo sabía. Ahora ya sabes, imagínate. Otra forma también de explotación que existió en ese momento se llamó la famosa habilitación. Mira, para que tú conozcas y no te olvides. A ver qué comentan ustedes. A ver, no están comentando. Yo después no quiero que me digan, profesor, no entendí. Es bueno que ustedes también comenten, pregunten.
La habilitación, ¿en qué consistía? Te voy a comentar. Consiste pues en el endeudamiento que tenía el nativo amazónico, no indígena, sino el nativo amazónico, y esto pues era una forma de poder capturar a estos nativos amazónicos para obligarles a que puedan extraer lo que dijo su amigo y compañero Baltasar, el famoso caucho. Este abuso se dio en el contexto de ¿qué? En el contexto del famoso boom. Profe, ¿boom de qué? Boom del caucho. Acuérdate, boom del caucho. Imagínate. ¿Todo esto existía, profesor? Por supuesto. Ya, eso tienes que tener en cuenta. Que es importante que tú no te olvides. Profesor, entonces, todo lo que nosotros podemos ver, el caucho se encontraba en las profundidades de la selva, tienes que entender, y los indígenas amazónicos eran los únicos adaptados para esta alternativa de territorios. Por ende, para poder extraerlo y debido a ello, se desataron terribles persecuciones y abusos contra ellos. ¿Para qué? Les capturaban como que serían animales. Esto es lo más triste, que la gente no lo cuenta. Muchos no lo saben, o muchos han cerrado o han dejado de ver para no decirnos la verdad. ¿Qué cosas hacían con los de las tribus amazónicas? Les capturaban, así como ustedes han visto cuando quieren capturar ustedes un animal para comerlo, una gallina, algo similar hacían con ellos. Lo capturaban, les encargaban de qué, para que ahora trabajen como esclavos. Profesor, ¿qué? ¿Siglo XIX, siglo XX? ¿Hablar de esclavitud? ¿No dice que éramos libres? Por si acaso, jóvenes, eso es lo que existía en el Perú.